En este video veremos la aplicación de la definición para verificar límites de funciones de dos variables independientes. Vamos con un ejemplo. Vamos a calcular el límite para xy tendiendo a 0, 0 de la siguiente función. 3 por x al cuadrado por y dividido todo x al cuadrado más y al cuadrado. Lo primero que se hace es calcular el límite simultáneo. Es decir, reemplazar a la x y a la y en forma simultánea y vemos que hay una indeterminación. 0 dividido 0. No hay ningún camino algebraico que me permite salvar esta indeterminación. Así que continuamos con los otros límites. Vamos con los límites reiterados. Vamos con el primero de ellos. Límite para x tendiendo a 0 de límite para y tendiendo a 0 de la función. Es decir, que primero calculamos el límite para y tendiendo a 0. Al reemplazar acá a la y por el 0, nos queda límite para x tendiendo a 0 del numerador, se va a hacer 0, y en el denominador x al cuadrado más 0. Acá vamos a tener un cociente entre 0 y un número. Entonces, nos va a quedar límite para x tendiendo a 0 de 0, y esto es 0. Ahora vamos con el otro límite reiterado. Límite para y tendiendo a 0 de límite para x tendiendo a 0 de la función. Para calcular este límite reemplazamos a la x por 0 y nos queda la siguiente expresión. Límite para y tendiendo a 0 de 0 dividido un número. 0 dividido un número es 0, por lo tanto acá nos va a quedar el límite para y tendiendo a 0 de 0, que también es 0. Entonces vemos que los dos límites reiterados dan lo mismo, pero eso no nos dice nada. Así que continuamos con los otros límites. Ahora vamos a los límites direccionales. Comenzamos con los caminos rectos. En este caso, el haz de rectas que pasa por el 0, 0 tiene la siguiente fórmula, y igual a m por x. Entonces, para calcular el límite, reemplazamos a la y por su equivalente en su relación con x. Entonces, hacemos el reemplazo y acá nos queda un límite para x tendiendo a 0. ¿Por qué? Si x tiende a 0, y también tiende a 0. Entonces directamente ponemos x tendiendo a 0. Acá en forma algebraica hemos hecho la siguiente multiplicación. X al cuadrado por x está x al cubo. En el denominador hemos sacado factor común el x al cuadrado. Vemos que esta x al cuadrado con esta x al cubo se pueden cancelar. Por lo tanto nos queda la siguiente expresión. Límite para x tendiendo a 0 de 3 por m por x dividido 1 más m al cuadrado. Si calculamos el límite, x tiende a 0, por lo tanto el numerador tiende a 0, pero el denominador no, por lo tanto nos queda una división de 0 dividido un número que es 0. Por lo tanto, tiene límite por estos caminos y coincide con el encontrado por los límites reiterados. Ahora vamos con los caminos parabólicos. Recuerden que hay dos caminos parabólicos, aquellos en donde el eje de simetría es paralelo al eje de las y aquellos en donde el eje de simetría es paralelo al eje de las x. Vamos con el y igual a x al cuadrado. Aquí esta familia de parábolas tienen el eje de simetría que coincide con el eje de las y. Hacemos el reemplazo y lo vamos a reemplazar por su equivalente y nos queda la siguiente expresión que trabajamos en forma algebraica. Nos queda límite para y tendiendo a 0 de 3 por a por x a la cuarta. Esta x a la cuarta surge de agrupar estas x al cuadrado por x al cuadrado. En el denominador se saca factor común x al cuadrado, queda 1 más a al cuadrado por x al cuadrado. Este x al cuadrado con estas x a la cuarta se pueden cancelar, de tal manera que nos queda la siguiente expresión. Límite para x tendiendo a 0 de 3 por a por x al cuadrado dividido 1 más a al cuadrado por x al cuadrado. Cuando x tiende a 0, el numerador también va a tender a 0, pero el denominador va a tender a 1. Entonces nos va a quedar una división 0 dividido 1, que es 0. Por lo tanto, por estos caminos parabólicos, también el límite coincide con el que hemos encontrado en los caminos anteriores. Seguimos con los otros caminos parabólicos, ahora la familia de parábolas que abraza el eje de las x. El procedimiento es similar.
Reemplazamos a la x por su equivalente, trabajamos en forma algebraica y nos queda la siguiente expresión. Límite para i tendiendo a 0 de 3 por a al cuadrado por i a la quinta dividido i al cuadrado por factor común de a al cuadrado por i al cuadrado más 1. Esta i al cuadrado con esta i a la quinta se puede cancelar y nos queda la siguiente expresión. Límite para i tendiendo a 0 de 3 por a al cuadrado por i al cubo dividido a al cuadrado por i al cuadrado más 1. Cuando calculamos el límite y el i tiende a 0, el numerador va a tender a 0, pero el denominador va a tender a 1. Entonces nos va a quedar una división de 0 dividido 1, que es 0. Por lo tanto, por este camino parabólico, por estos caminos parabólicos, también coincide el límite que hemos encontrado por los caminos anteriores que hemos analizado. Por lo tanto, sospechamos que 0 es el límite. Entonces, ahora vamos a verificar a través de la definición. Entonces, vamos a aplicar la definición. Entonces, el límite para xy tendiendo a 0, 0 de la función es 0 si, solo si, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta también mayor que 0, tal que si la distancia entre xy a 0, 0 es menor que delta, entonces la distancia que toma la función para ese xy y el límite, que en este caso es 0, tiene que ser menor al epsilon. Y ahora pasamos a esta demostración. Entonces, dado epsilon mayor que 0, pretendemos encontrar delta mayor que 0, tal que si la distancia de xy a 0, 0 es menor que delta, entonces la distancia del valor que toma la función para xy y el límite es menor que epsilon. Dicho de otra manera, queremos demostrar que la distancia del valor que toma la función para xy y 0 es menor que epsilon si esos xy cumplen con que la distancia de xy a 0, 0 es menor que delta. Esto que está pintado en rojo es la hipótesis de nuestra demostración. Queremos entonces encontrar ese delta. Y de paso queremos hacer esta demostración. Tenemos que demostrar que esto sea menor que epsilon. Entonces lo que hacemos se trabaja con la primer parte de la desigualdad. Esta es una distancia entre el valor que toma la función y 0, que la distancia es un valor absoluto. Entonces podemos hacer la siguiente igualdad. El valor absoluto queda solamente circunscripto a i. ¿Por qué? 3 es positivo, x al cuadrado es positivo, el denominador es positivo y el valor absoluto de 0 es 0. Entonces, para que se cumpla esta igualdad, lo único que se tiene que cumplir es el valor absoluto de i. Por otro lado, vamos al siguiente cálculo auxiliar. X al cuadrado es menor o igual si a x sumado un valor que puede ser positivo o 0. Entonces, ¿qué pasa si divido a ambos miembros de esta desigualdad? Nos va a quedar que x al cuadrado dividido x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual a 1. Este factor menor que 1 lo tenemos aquí en nuestra demostración. X al cuadrado dividido x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, si 3 por el valor absoluto de i está multiplicado por un factor que vale 1 o menos que 1, entonces todo este miembro va a ser menor o igual a 3 veces el valor absoluto de i. Por otro lado, el valor absoluto de i es igual a la raíz cuadrada de i al cuadrado, por la propiedad cancelativa de la radicación. Y entonces nos queda esto igual a 3 raíz cuadrada de i al cuadrado. Por otro lado, esta raíz cuadrada de i al cuadrado va a ser menor o igual a la raíz de x de i al cuadrado más un término adentro de la raíz, un término positivo, porque x al cuadrado puede ser 0 o mayor que 0, es positivo. Entonces, esta raíz de x al cuadrado más i al cuadrado va a ser mayor o igual a raíz de i al cuadrado. Por lo tanto, aquí me va a quedar menor o igual a 3 veces la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Pero esto, por hipótesis, tiene que ser menor que delta. Entonces, me va a quedar menor 3 veces delta. Entonces, en resumen, la distancia entre el valor que toma la función y 0 es menor que 3 veces delta. Entonces,
Si tomamos que ese delta no es cualquier delta, sino un tercio de epsilon y hacemos el reemplazo, nos queda que al reemplazar a delta por 3 epsilon, nos queda que esta distancia es menor que epsilon. Entonces, hemos llegado a la demostración que queríamos llegar. Es decir, por lo tanto, podemos afirmar que el límite de la función para xy tendiendo 0, 0 es igual a 0. Veremos un ejemplo numérico. Vamos a elegir un epsilon igual a 3 décimos. Entonces, el delta, por lo que acabamos de ver, tiene que ser un tercio de este valor. Por lo tanto, delta tiene que valer un décimo. Entonces, de tal manera que todos los puntos xy, la distancia de todos los puntos xy al 0, 0, tiene que ser menor a un décimo. Elegimos un punto xy, por ejemplo 0,05 de x, 0,05 de y. Vamos a ver que efectivamente esté en el entorno 0, 0 con radio 0,1. Entonces, para ello, vamos a calcular la distancia del punto al 0, 0. La distancia al punto nos da 7 centésimos. Es menor que un décimo, por lo tanto, este punto forma parte del entorno analizado. Ahora vamos a ver la distancia que existe entre el valor de la función y el límite. Entonces, calculamos el valor que toma la función para 0,05, 0,05 y vamos a calcular la distancia con respecto al límite y vemos que eso nos da 0,075, que es menor a 0,3, o sea, al epsilon que nosotros elegimos. Entonces, de esta manera verificamos que cualquier punto que esté, en este caso este punto 0,05, el valor que toma la función está dentro del entorno al límite, que en este caso es el 0, con radio 0,3. Vamos a la representación gráfica de la función. Vemos que si nos movemos por los ejes, la función tiende a 0. ¿Sí? Si nos movemos por cada uno de los ejes tiende a 0. Si nos movemos por cualquier dirección es 0. Vemos que realmente la representación gráfica es una superficie. Lo único que estaría faltando acá, que no está definida en el 0, 0. Por lo tanto, recuerden que esa es una limitación que tiene el GeoGebra. Entonces deberíamos agregarle ese punto que no está definido en la función. Es decir, es una superficie con un orificio en el 0, 0.